Bueno, hola, muy buenas noches a todos. Continuamos con el programa de tópicos selectos en insuficiencia cardíaca y hoy trataremos el tema de hipertensión arterial pulmonar, enfoque diagnóstico y terapéutico. Nos acompañarán dos miembros del comité destacados. Quedamos un poco con ganas de hablar, de escuchar de hipertensión pulmonar al mediodía cuando nos llegó la citación un poco tarde, pero aquí tendremos la posibilidad de subsanar esta situación. Agradecemos a la Sociedad Colombiana de Cardiología, al capítulo de falla cardíaca, trasplante cardíaco y hipertensión pulmonar, y también queremos agradecer el apoyo del laboratorio Bayer por permitir esta actividad. Me permito, sin más preámbulos, presentar a la doctora Erika María Martínez. Ella es especialista en medicina interna y cardiología, máster en falla cardíaca, líder del programa de falla cardíaca de la Clínica Iberoamérica y presidente de la seccional Atlántico de la Sociedad Colombiana de Cardiología, quien nos dará paso a la primera charla. Adelante, doctora Erika. Bienvenida. Muchísimas gracias, doctor Quintero, por la presentación. Y aprovecho para agradecerle a la Sociedad Colombiana de Cardiología y al capítulo de falla cardíaca por tenerme acá. Y a todos ustedes, para mí es un honor en esta noche. Quiero empezar con lo siguiente, y es, si tenemos 10 personas que estén mirando un mismo elefante desde 10 ángulos diferentes, pues tendremos 10 testimonios diferentes sobre su tamaño y su forma, ¿cierto? Pero si tenemos una sola persona que mire el mismo elefante y recopile esos 10 testimonios, llegaremos a una única y a una verdadera conclusión. Hablemos entonces de hipertensión arterial pulmonar, el enfoque del diagnóstico. Mi nombre es Erika Martínez, médico internista cardióloga, líder del programa de falla cardíaca de la Clínica Iberoamérica. ¿Por qué hablar de hipertensión pulmonar? ¿Por qué estamos entonces en el día de hoy acá? Pues bueno, veamos este estudio que fue publicado en el 2018 por Team Circulation, en el cual se quería evaluar cuál era la incidencia y la prevalencia de hipertensión pulmonar en el mundo real. Y miren qué encontramos. Se tomó una población, como tal, se tomaron 12.187.218 registros de consulta externa, y de ellos entonces se encontró que 50.529 tenían diagnóstico de hipertensión pulmonar. Con estos pacientes, entonces, ¿qué se evaluó? ¿Cuáles fueron uno de los resultados? Que la hipertensión pulmonar en todos los grupos, como ustedes se dan cuenta, ha venido aumentando a través del tiempo. Pero no solamente ha venido aumentando el diagnóstico, sino que adicionalmente la mortalidad sigue siendo alta. Y miren ustedes cómo a los 2 años de hacer diagnóstico o de hacer el inicio, como tal, de los síntomas, de hacer el diagnóstico, la supervivencia va disminuyendo a través de los años. Por eso es que cada día debemos prestarle más atención a esta enfermedad. ¿Qué estadística tenemos de Colombia? Pues la verdad, muy poca. Sin embargo, encontramos este artículo publicado por la Universidad del Norte de la ciudad de Barranquilla, en la cual se quería describir cuál era la epidemiología de la hipertensión pulmonar en el país. ¿Qué hicieron? Tomaron los registros de la base CISPRO, ¿cierto? Y allí encontraron que el porcentaje de personas atendidas por hipertensión pulmonar era más o menos de 0,02%. Adicionalmente, que los casos reportados por hipertensión pulmonar eran más o menos 4.549 al año. Y si vamos a hablar en cuanto a género, vamos teniendo en cuenta que las mujeres presentan una mayor incidencia que los hombres. Bueno, pero para dejar un poco los números atrás, quiero presentarles a una paciente de nuestro grupo de hipertensión. Ella se llama Helen, es una paciente de 30 años con un cuadro clínico de más o menos 2 años de evolución, caracterizado por palpitaciones, disnea y dolor torácico inespecífico. Ha consultado múltiples veces al servicio de urgencias por este cuadro y llega a la consulta externa y siempre le dicen que es más un cuadro de ansiedad lo que tiene. Ella muy preocupada dice, pero doctora, yo siento que cada vez estoy peor y me estoy ahogando más. En cuanto a los antecedentes patológicos, no menciona ninguno de relevancia, tóxicos negativos, farmacológicos tan solo dice que planifica con anticonceptivos orales. Estos son los estudios que nos trae, que previamente le han realizado, un holter cardíaco que muestra una taquicardia sinusal, el resto de estudios normal,
una prueba de esfuerzo indeterminada para isquemia por una mala clase funcional, una respuesta cronotrópica disminuida, solo llegó al 70% de la frecuencia cardíaca predicha, una espirometría normal y un cuadro hemático más o menos dentro de límites normales. Este es el RX de tórax que nos trae a la consulta. Yo quiero hacerles una pregunta en este momento y es ¿qué tantos diagnósticos hacemos de hipertensión pulmonar y que también los estamos clasificando, obviamente, para obtener los mejores resultados? ¿Y por qué les hago esa pregunta? Miren este resultado del estudio referral en el cual se tomaron pacientes con diagnóstico de hipertensión pulmonar. Diagnóstico que era hecho o que ya había sido hecho por algún cardiólogo o neumólogo y que había sido clasificado dependiendo de su componente. Veamos cuáles fueron los resultados. Se tomaron entonces 141 pacientes con diagnóstico de hipertensión pulmonar y miren cómo tan solo el 73% fue adecuadamente clasificado en el grupo 1, como el 61% fue adecuadamente clasificado en el grupo 2 y el 56% adecuadamente clasificado en el grupo 3. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el 33% de nuestros pacientes con hipertensión pulmonar están teniendo un diagnóstico inadecuado y por ende pues el tratamiento no va a ser adecuadamente orientado. Y que la mayoría de pacientes se remiten tarde ya en una clase funcional 3 o 4. Esto entonces, como lo decía, va a tener impacto en cuanto al manejo y al desenlace del paciente. Pero entonces, ¿por dónde empezar? ¿Cómo debemos empezar el estudio de este tipo de pacientes? Pues bueno, primero, detectar la hipertensión pulmonar, diferenciar la causa, determinar la severidad y evaluar la condición del ventrículo derecho. Empecemos entonces con la detección de la hipertensión pulmonar. Y si vamos entonces a hablar de la parte de los síntomas que presentan estos pacientes, básicamente es disnea, dolor torácico y en algunas oportunidades pueden presentar 5. A nivel del electrocardiograma, podemos encontrar un eje desviado a la derecha como tal y signos de crecimiento de cavidades derechas. A nivel del RX de tórax podemos entonces tener que hay un aumento a nivel de la arteria pulmonar, ¿cierto? Y aquí entonces, ¿cómo podríamos hacer el diagnóstico o cómo podemos sospecharlo? Porque este valor va a ser, o este diámetro va a ser mayor de 15 en mujeres y mayor de 16 en hombres. Cuando nos encontramos ante este valor, es una alta sospecha de que sea una hipertensión pulmonar. Pues bueno, adicionalmente podemos encontrar crecimiento de las cavidades derechas y también el RX de tórax, por supuesto, nos puede orientar a la etiología de la hipertensión. Y como último punto, podemos tener en este primer screening el ecocardiograma, y es que el ecocardiograma que verdaderamente viene a jugar un papel fundamental en el diagnóstico de la hipertensión pulmonar. Para hablar de los hallazgos ecocardiográficos, quiero traer a colación esta guía que es de la Sociedad Británica de Ecocardiografía y que se basó en las guías europeas para hipertensión pulmonar del 2015 y en la del consenso de NISA 2018. ¿Qué nos dijeron entonces? El ecocardiograma juega el papel supremamente importante y vamos entonces a evaluar la probabilidad de la hipertensión pulmonar. Empecemos entonces con la regurgitación tricuspidia, y es que hallando esta regurgitación tricuspidia vamos a tener dos valores supremamente importantes. ¿Cuál es? La velocidad máxima de regurgitación y la presión sistólica de la arteria pulmonar. La presión sistólica de la arteria pulmonar, como ustedes muy bien lo saben, pues se halla por 4 veces, multiplicamos 4 veces la velocidad de regurgitación tricuspidia elevada al cuadrado y le sumamos la presión auricular derecha estimada. Y decimos, bueno, pero con este hallazgo de imagen y matemático, ¿verdaderamente sí se correlaciona con lo que el paciente tiene? Pues miren este estudio que me parece muy lindo, por el cual ya pacientes con diagnóstico de hipertensión pulmonar se quería evaluar si verdaderamente esa presión era igual o muy similar en el ecocardiograma a lo que nos decía el cateterismo. Y mire lo que se encontró. 152 pacientes, como les decía, ya con diagnóstico de hipertensión pulmonar y se les medía la presión de la arteria pulmonar. Mire cómo por cateterismo era 63 más o menos 21 y cuando hacíamos el ecocardiograma 59 más o menos 17, una correlación que es muy buena, ¿cierto?, para un estudio no invasivo. Pasemos a la velocidad máxima de regurgitación.
Y esta velocidad máxima de regurgitación sí que verdaderamente juega un papel importante al momento de orientarnos al diagnóstico de la hipertensión pulmonar. Quiero que les quede grabado 3 numeritos básicamente, porque es allí donde podemos evaluar la probabilidad del diagnóstico. Entonces tenemos que si esa velocidad máxima de regurgitación es menor de 2,8 o no es medible, como en algunos casos, estaremos ante una baja probabilidad de hipertensión pulmonar. Si esta velocidad de regurgitación está entre 2,8 y 3,4, estaremos ante una probabilidad intermedia. Pero si esta velocidad es mayor de 3,4, es muy alta la sospecha, muy alta la probabilidad de una hipertensión pulmonar. Fácil, ¿cierto? Decir baja probabilidad, alta probabilidad, pero ¿qué hacemos con este grupo intermedio que está en esta zona gris de probabilidad intermedia? De 2,8 a 3,4. Pues bueno, eso fue de las cosas nuevas como tal y fue venga y apóyense en los otros hallazgos del ecocardiograma. Entonces vamos a ver que si tienen menos de 2 criterios ecocardiográficos estaremos hablando de que es una baja probabilidad para hipertensión pulmonar. Pero que si este paciente que tiene 2,8 a 3,4, es decir, una probabilidad intermedia, tiene más de 2 criterios ecocardiográficos, estaremos ante una alta probabilidad. ¿Cuáles son esos criterios ecocardiográficos que nos acercan al diagnóstico? Pues bien, vamos a ver que tenemos entonces las medidas de los ventrículos, de la arteria pulmonar, de la vena cava inferior y de la aurícula derecha. A nivel de los ventrículos, entonces, como lo ven ustedes acá, vamos a hacer una división de los diámetros de los ventrículos, los cuales generalmente o de forma normal debiera ser por debajo de 0,8. Si estamos por encima de 1, entonces suma como un criterio de probabilidad para hipertensión pulmonar. En cuanto a la arteria pulmonar, vamos a evaluar el tiempo de aceleración en el tracto de salida del ventrículo derecho y si está por debajo de 105 metros por segundo, hablaremos de que suma punto para hipertensión pulmonar. Hablaremos o buscaremos también la velocidad de regurgitación pulmonar diastólica y si esta es mayor a 2,2 metros por segundo, es muy alta la probabilidad de que estemos en una hipertensión pulmonar. Y si el diámetro de la arteria pulmonar es por encima de 25 milímetros, también será un punto a favor de hipertensión pulmonar. Hablemos entonces también de la vena cava inferior. Entonces entraremos a evaluar lo que es el diámetro de la vena cava inferior, ¿cierto? Y si este es mayor de 21 milímetros como tal, y evaluamos que el colapso esté disminuido, menos del 50% en inspiración o menos del 20% con la respiración normal, nos sumará para hipertensión pulmonar. Y no debemos dejar entonces aparte, y muy importante, el tamaño de la aurícula derecha. Tener en cuenta entonces que marcará para hipertensión pulmonar si tiene un área por encima de 18 milímetros. Tengamos entonces en cuenta que estos hallazgos nos sirven para orientar a este tipo de pacientes y sobre todo para ese paciente que está en zona gris, en el cual la regurgitación tricuspidia está en esa zona intermedia de 2,4 a 3. ¿Cómo hacemos la confirmación diagnóstica? Ya entraremos entonces a hablar del cateterismo cardíaco derecho. ¿Qué vamos a encontrar ahí? La serie de medidas hemodinámicas y va a ser muy importante tener, si bien es cierto, nos dan un reporte con varios y que nos puede ayudar a diferenciar una de otra cuando tengamos dudas, básicamente vamos a tener en cuenta estos 3 valores, ¿cierto? La presión de la arteria pulmonar media, la presión en cuña y la resistencia vascular pulmonar. Hablaremos de una hipertensión pulmonar precapilar cuando esta presión arterial pulmonar media es mayor a 20 milímetros de mercurio. Y adicionalmente tengo una presión en cuña menor a 15 y unas resistencias vasculares pulmonares mayor a 3. Podemos también entonces decir que es una hipertensión arterial pulmonar postcapilar si esta presión arterial pulmonar media es mayor de 20, pero con una cuña, ¿cierto?, mayor a 15 y una resistencia menor a 3. Y podemos hablar de una hipertensión pulmonar combinada, es decir, pre y postcapilar, si tenemos una presión de la arteria pulmonar media mayor a 20, en cuña mayor a 15 y una resistencia vascular pulmonar mayor a 3 unidades.
Es muy importante y vamos a decir entonces cómo podemos definir la hipertensión pulmonar. Y miren cómo en los últimos 30 años se habían realizado una serie de consensos en los cuales habíamos intentado definir ese valor y se había tomado de una forma arbitraria, por decirlo de alguna forma, el valor de una presión mayor a 25 milímetros de mercurio. Sin embargo, posterior al consenso de Niza 2018 y obviamente con el advenimiento de la mejoría en los instrumentos diagnósticos, de la genética, la epigenética, la presencia de biomarcadores, la mejoría en las técnicas de imagen y por supuesto del laboratorio de hemodinamia, se hizo un estudio para evaluar cuál era el valor normal de esa presión de la arteria pulmonar en una persona sin hipertensión pulmonar y esta es de 14 más o menos 3. Teniendo en cuenta eso, entonces, a partir de Niza 2018 se define hipertensión pulmonar como aquella que tiene una presión arterial pulmonar media mayor a 20 milímetros de mercurio y una resistencia vascular pulmonar mayor a 3 unidades Wolf. ¿Y estos números para qué me sirven? Pues bueno, para entrar aquí a hacer lo que es la clasificación de la hipertensión pulmonar y como más adelante nos hablará el doctor Juan Esteban, poder hacer el tratamiento. ¿Cómo la vamos a clasificar? Pues ustedes lo saben, tenemos 5 grupos, veamos rápidamente a quién corresponden. Tenemos entonces el grupo 1, en el cual podemos encontrar las idiopáticas, podemos encontrar las que son inducidas por fármacos y toxinas, y también esos pacientes que tienen enfermedad del tejido conectivo o infecciones por VIH o cardiopatías congénitas, entre otras. En el grupo 2 es la que está asociada a cardiopatía izquierda, y son aquellos pacientes que pueden presentar una falla cardíaca con fracción de eyección reducida o preservada, y adicionalmente aquellos pacientes con valvulopatías. En el grupo 3 es la que está asociada a enfermedad pulmonar, y hablemos de aquellos que tienen o una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o una enfermedad pulmonar restrictiva, o la misma hipoxia sin enfermedad pulmonar. En el grupo 4 es aquel grupo que es la tromboembólica y está asociada a hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y a obstrucción de las arterias pulmonares, sea por tumores malignos o benignos. Y el grupo 5 es la desconocida o multifactorial. Veamos cómo es el algoritmo diagnóstico que actualmente se presenta y que se está manejando. Entonces, la idea es que preferiblemente sea realizado en un centro de referencia, pero igual todos lo podemos hacer. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer ante una sospecha de hipertensión pulmonar? Debemos realizar una gammagrafía de ventilación-perfusión y evaluar los defectos de perfusión. Aquí, si hay estos defectos, estaremos a iniciar el algoritmo de hipertensión pulmonar de origen tromboembólico, sí, que ya más adelante hablaremos de él. Si la hipertensión pulmonar no está confirmada, se deberá considerar otro tipo de causas. Pues bien, si adicionalmente, o si como otra opción tenemos una hipertensión pulmonar tromboembólica no confirmada, debemos ser estos pacientes que deben pasar a un grupo multidisciplinar para evaluar el comportamiento diagnóstico a seguir. Pero si ya hacemos diagnóstico de hipertensión pulmonar tromboembólica y logramos confirmarla, en este momento debemos entonces entrar a clasificar nuestra hipertensión pulmonar e iniciar tratamiento. Pero ¿qué pasa con esos pacientes con sospecha de hipertensión pulmonar que le hacemos una gammagrafía de ventilación-perfusión y la perfusión es normal? Aquí entonces empezamos a hacer otra serie de estudios diagnósticos y pasamos a hacer el cateterismo diagnóstico para mirar las medidas hemodinámicas, ¿cierto? Este cateterismo pues me puede decir y puede decir que no es una hipertensión pulmonar confirmada, por lo cual debemos considerar otras causas. Pero si logramos confirmar esa hipertensión pulmonar, entrará a revisión por parte del equipo multidisciplinario para entrar a clasificarla y una vez clasificada iniciar tratamiento, pero si no logramos clasificarla debemos considerar el ensayo de tratamientos para evaluar en qué se ajusta mucho más y es lo que hablaremos con el doctor Juan Esteban ahora. Pues bueno, la vida sigue y volvamos al mundo real. Recordemos a nuestra paciente, a Helen, femenina de 30 años, cuadro clínico de palpitaciones, disnea y dolor torácico, que nadie le prestaba atención, sin antecedentes relevantes, tan solo que planificaba con anticonceptivos orales. Llamaba la atención dentro de los estudios que tenía una taquicardia sinusal, una mala clase funcional documentada, porque no había alcanzado sino el 70% de la frecuencia cardíaca
predicha. Adicionalmente, miren cómo efectivamente en el RX de tórax vemos un aumento a nivel del diámetro de la arteria pulmonar. Entonces, en este momento se decidió hacer con Helen un ecocardiograma, y este es el ecocardiograma de Helen. Ustedes se darán cuenta que tenemos un ventrículo derecho dilatado, ¿cierto? Y que hay un movimiento paradójico del septum. Vemos en el eje corto lo que llamamos, lo que llamamos la interdependencia ventricular, ¿cierto? Que es el movimiento paradójico. Y miren qué bonito esta imagen, porque da la imagen del libro de una forma de D. Adicionalmente, evaluábamos la reclutación tricuspidia y era de 4.5, lo cual, según lo que hemos visto, sería una alta probabilidad de hipertensión pulmonar. ¿Pero de qué me hablas? ¿Una chica de 30 años con una alta probabilidad de hipertensión pulmonar? Pues recordemos los antecedentes que traíamos. Si vamos a aplicarle entonces el algoritmo que estamos presentando, deberíamos realizar una gamografía de ventilación-perfusión y evaluar si hay defectos de perfusión. Esta fue la gamografía de ventilación-perfusión. Vemos entonces cómo encontramos unos defectos de perfusión a nivel basal y algunos subsegmentarios. Ya con esto entonces consideramos que se debe iniciar el algoritmo de hipertensión pulmonar tromboembólica. ¿Qué nos dice el algoritmo como tal? Nos dicen, pues ven, vas a evaluar si tienes signos y síntomas de hipertensión pulmonar y qué factores de riesgo tiene el paciente. Recordemos que tenía signos, pues que tenía síntomas, claro que sí, disnea, dolor torácico, y como factor de riesgo probablemente el uso de anticonceptivos orales, o sea, sí estaba cumpliendo esta parte. Adicionalmente, el algoritmo nos dice que debemos seguir con las pruebas básicas como un electrocardiograma, un RX de tórax, que ya pues lo habíamos presentado previamente, unas pruebas de rastreo como es el ecocardiograma que se le hizo a Helen y una gamografía de ventilación-perfusión que es la que estamos presentando. Adicionalmente, entonces, en este punto ya la guía nos dice que debemos entonces localizar la extensión de las lesiones obstructivas por medio de una angiografía pulmonar o un angioTAC o una angioresonancia y hacer confirmación por medio de hemodinamia. Nosotros lo que hicimos fue de una vez hacer la confirmación de hacerle un cateterismo con arteriografía pulmonar y efectivamente encontramos que habían unas lesiones obstructivas a nivel especialmente basal y algunas en el lóbulo superior. Adicionalmente, los resultados de hemodinamia nos da que tiene una presión de la arteria pulmonar media de 45, está aumentada, una presión en cuña de 8, que está normal, y unas resistencias de 3.6 unidades Wood, que están elevadas. Así que en este momento hicimos diagnóstico de una hipertensión pulmonar tromboembólica, y ya pasamos a clasificarlo y nos daría para el grupo 4. Ya en este momento entonces lo que entramos es a iniciar tratamiento, que ya lo hablaremos con el doctor Juan Esteban. Quiero unos mensajes para llevar a la práctica diaria, y es que la supervivencia de estos pacientes con hipertensión pulmonar no tratada se encuentra a los 2 años de la aparición de los síntomas solo entre un 40 y un 50%. Definitivamente, un diagnóstico oportuno, una clasificación correcta y un tratamiento adecuado van a cambiar la vida de nuestros pacientes. Muchas gracias. Doctora Erika, agradecemos mucho su excelente, pero sobre todo didáctica charla en un tema que aún se refleja en los servicios de cardiología y neumología. Tiene muchos vacíos en los médicos que ven este tipo de enfermedades. Muchas gracias y también por su adherencia al tiempo. Continuamos entonces con el doctor Juan Esteban Gómez Mesa. Perdón, antes de eso quiero recordar que las preguntas es muy útil que nos las puedan hacer por el icono de preguntas y respuestas. Es la forma más fácil de poder acceder a ellas. Una vez terminemos la intervención del doctor Juan Esteban Gómez, quien hablará del tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar. El doctor Juan Esteban es jefe del departamento del Servicio de Cardiología y coordinador de falla cardíaca y trasplante cardíaco, también de la Clínica de Antipopulación en la Fundación Valle de Lili en Cali, Colombia. Doctor Juan Esteban, gracias por su participación y adelante.
Bueno, agradecer a la doctora Erika por la excelente conferencia e introducción al manejo farmacológico, al doctor Quintero por la moderación, a la Sociedad Colombiana de Cardiología y al capítulo de falla cardíaca, trasplante cardíaco e hipertensión pulmonar por la invitación a esta actividad académica. Teniendo en cuenta el tema asignado y teniendo en cuenta el tiempo, es importante mencionarles que la conferencia queda montada en la plataforma de YouTube de la sociedad para que ustedes puedan encontrar las diapositivas en detalle. Si bien la doctora Erika nos mostraba una paciente que era hincha de Junior, yo les presento una paciente que es hincha, digamos que del Deportivo Cali o del Atlético Nacional, dependiendo de la región, para hacer la referencia al doctor Quintero o a mí en Cali. Es una paciente joven también, que tiene antecedente de hipertensión pulmonar, viene siendo tratada para hipertensión pulmonar y consulta por persistencia de síncopes. Lo que yo quiero es que ustedes revisen bien los hallazgos de exámenes complementarios del ecocardiograma y el manejo farmacológico que la paciente recibe para que ustedes me digan en esta paciente qué manejo farmacológico ustedes recomendarían. En este momento tenemos terapia combinada dual con Ribociguat con Bosentan, funcional 3 y 5 persistentes, y lo único que quiero mencionarles es que esta paciente en su corta edad, con enfermedad avanzada, tiene antecedente de un TEP, pero un angiotac reciente negativo para trombos, y tiene en el pasado respuesta negativa o no favorable al uso de epoprostenol y treprostinil. En ese contexto, a esta paciente, ¿ustedes qué recomendarían? Vamos entonces a hablar del manejo farmacológico, el cual es relativamente joven, así como la enfermedad de hipertensión arterial pulmonar. Llevamos 20 años de evolución del manejo farmacológico en cuanto a nuevos medicamentos. Ustedes ven, tenemos 20 años donde han aparecido diferentes medicamentos, diferentes intervenciones. Sin embargo, si evaluamos en los últimos 10 años, hasta el 2020, solamente hay 3 puntos importantes. Y es que hay una evidencia clara de que la monoterapia o terapia combinada con inhibidores de fosfodiesterasa, antagonistas de endotelina y agonistas de prostaciclina han mostrado su evidencia clínica en el manejo de esta patología. Hay estudios recientes que muestran cómo hay nuevas opciones farmacológicas, que son Macitentan, Ribociguat y Selexipag. Y un punto importante que cambió el manejo de estos pacientes es el estudio Ambition, donde muestra que la terapia combinada es mejor que la monoterapia. Sin embargo, tenemos solamente 3 vías moleculares con todos los medicamentos que tenemos. Una es la vía de la endotelina, tenemos los antagonistas de endotelina, sean selectivos o no selectivos, tenemos la vía del óxido nítrico, con el estimulador de guaninato ciclasa, que es el Ribociguat, o inhibidor de la 5-fosfodiesterasa con sildenafil y tadalafil. Ambas vías de mecanismos tienen que ver mediando vasodilatación y antiproliferación. Y tenemos finalmente una tercera vía, que es la vía de la prostaciclina, vía ácido araquidónico, donde hay análogos de prostaciclina y una vía nueva, que son agonistas de prostanoides. Así pues, solamente hay 3 vías farmacológicas. Con todos los medicamentos tenemos solamente la opción de triple terapia. ¿Y qué nos muestran los estudios clínicos en cuanto a lo que queremos observar con los resultados? La gran mayoría de estudios clínicos solamente se enfocaban inicialmente en lo que es mejoría de la distancia caminada. Y los estudios recientes que les mencionaba ahorita, el Serafin, el Greyfon y el Ambition, ya nos muestran estudios donde el desenlace no es solamente la distancia caminada, y ha cambiado entonces lo que es el desarrollo de estudios clínicos. Sin embargo, no porque solamente evaluemos la caminata, los estudios no son importantes. Desde 1995, cuando empezamos con epoprostenol, hemos visto cómo estas pequeñas distancias en pacientes con hipertensión arterial pulmonar cambian la percepción de la enfermedad. Esto implica
el aumento de 20, 40, 50 metros en la distancia caminada implican que un paciente con hipertensión pulmonar pueda pasar de no valerse por sí mismo a poder bañarse, hacer actividades básicas domésticas. Y esto es lo que quiero que tengan presente. Con cada uno de estos medicamentos en pacientes con hipertensión pulmonar idiopática asociada a tejido conectivo, a enfermedad congénita, VIH o asociada a medicamentos o hereditaria, ha demostrado beneficio. Y estos tres últimos medicamentos lo que evaluaron era el tiempo al empeoramiento clínico como el principal desenlace terapéutico. ¿Qué es tiempo a empeoramiento clínico? Para cada uno de ellos es una caída en la distancia caminada en los 6 minutos, que empeoren los síntomas o que necesite sumar medicamentos o aumentar dosis, o que me hospitalicen, o que use oxígeno a largo plazo, que consideren atrioseptostomía o trasplante pulmonar o mortalidad. Algo muy distinto y ya más complejo que la caminata de 6 minutos. Eso nos deja entonces a este armamentario. Tenemos análogos de prostaciclinas o agonistas de prostaciclina, intravenoso, subcutáneo, inhalado y oral, antagonistas de endotelina, por una vía o por ambas vías, 3 medicamentos, inhibidor de fosfodiesterasa y estimulador de guaninato ciclasa. Una cosa muy importante en Colombia y que se presenta en México y en Argentina es que son los únicos países del continente donde tenemos en este momento la disponibilidad de 3 opciones de manejo farmacológico de las 3 vías de fisiopatología de la enfermedad y que incluyen manejo parenteral e inhalado con prostaciclinas. Siendo afortunados en esta vía, hay que aprovechar lo que tenemos. ¿Para qué pacientes ajustamos los medicamentos? Según la caminata, según los síntomas, según el ecocardiograma, ver el cateterismo cardíaco. El enfoque siempre es individualizado y empezamos, que es muy importante, a ver las metas que tenemos que evaluar en estos pacientes. Clase funcional, caminata, índice cardíaco. Índice cardíaco es una meta, pero yo no requiero evaluar el índice cardíaco si puedo ver clase funcional y caminata. Y otra cosa muy importante, evaluar estos objetivos en 3 a 6 meses. ¿Cómo titulo el manejo farmacológico? ¿Cómo titulo los medicamentos? Hay una población que tiene alto riesgo, que son pacientes hombres mayores, caminata de 6 minutos, o clase funcional de la World Health Organization muy baja, BNP muy alto, derrame pericárdico, consumo de capacidad de difusión de dióxido de carbono muy baja, o cateterismo. Una presión de la aurícula derecha muy alta, gasto cardíaco muy bajo, o una velocidad de regurgitación tricuspidia muy alta. Pero hemodinamia es uno de los múltiples factores. Hay unos factores que yo no puedo modificar, que ya los mencionamos, pero hay otros que yo sí puedo evaluar, que incluye la prueba de esfuerzo cardiopulmonar, la caminata de 6 minutos, la clase funcional, parámetros hemodinámicos, los biomarcadores y lo que decía la doctora Erika en la parte de ecocardiografía. El famoso semáforo en el abordaje del paciente con hipertensión arterial pulmonar. Enfoquémonos en la tabla de parámetros y el paciente de bajo riesgo. Estos parámetros que se presenten en un paciente me confieren una mortalidad a 1 año menor al 5%. Si bien el doctor Nazareno Gallier menciona que un paciente que es de bajo riesgo, perdón, vamos al paciente de alto riesgo, un paciente que es de alto riesgo siempre será de alto riesgo, hoy la evidencia actual me dice que si yo tengo un paciente de alto riesgo, por cualquiera de estos factores, el objetivo terapéutico es migrar a que los factores sean de bajo riesgo, independiente de que él tenga un riesgo muy alto. Me explico. Yo tengo 2 pacientes con hipertensión pulmonar. Un paciente de bajo riesgo, uno de alto riesgo, porque tuvo síncope repetitivo, como nuestra paciente del comienzo. Si mi paciente del comienzo la manejo con 3 medicamentos y no presenta nuevos síncopes,
la mortalidad no va a ser igual que un paciente de bajo riesgo que nunca ha presentado síncope y está en monoterapia. Sin embargo, la meta es, pacientes de riesgo alto o intermedio, llevarlos a bajo riesgo. ¿Por qué? Porque el registro francés, entre mucha otra evidencia, ha demostrado que si yo logro más criterios de bajo riesgo, la sobrevida a 3 años va a ser mucho mayor. Si yo mejoro clase funcional, caminata, presión de aurícula derecha y el índice cardíaco, la mortalidad a 3 años es del 97%. Adicional a eso, y adiciona el BNP menor de 50 o NT pro BNP menor de 300. Si 3 criterios, clase funcional, caminata y BNP, me devuelvo. No le pongo presión de aurícula derecha, no le pongo índice cardíaco, cambio esto por examen de sangre, no requiero estar haciendo eco ni cateterismo periódico. Clase funcional, caminata de 6 minutos y BNP en rango normal o de bajo riesgo, vean ustedes la sobrevida a 2, 3 y 5 años como es tan alta como del 100, 99 y 97%, para una enfermedad que si no responde es muy mortal. Y los diferentes scores de riesgo y registros a nivel mundial, vean cómo muestran pacientes en verde, en basal, y la intervención en el seguimiento, cómo mejoran la sobrevida, cómo los pacientes en verde, en un 17, 12 y 23%, pasan a 41, 23 y 29% con intervención farmacológica, logrando los porcentajes de sobrevida que acabamos de ver a 2, 3 y 5 años. Finalmente está una pregunta muy importante. Si bien la guía recomienda ese cateterismo derecho cada que uno modifica manejo farmacológico o cuando hay deterioro, es importante tener presente que no solamente está el cateterismo derecho, también está la ecografía, la resonancia, la prueba de esfuerzo cardiopulmonar y, más importante aún, la evaluación clínica y paraclínica de los pacientes para definir entonces qué datos adicionales me pueden ayudar a guiar el manejo. Guiar el manejo es adicionar o cambiar según la plataforma que nosotros usemos de enfoque farmacológico. Finalmente, hay otra escala, aparte del registro francés, el REVEAL y el REVEAL 2.0, que es una escala que hizo el doctor Raymond Benza en Estados Unidos con su grupo, donde igualmente clasificamos los pacientes según clase funcional, la edad, comorbilidades, signos vitales y péptido natriurético, y dependiendo del puntaje, la sobrevida del paciente va a ser mayor mientras menos factores de riesgo tenga. Y ahí lo importante de estratificar para el tratamiento y en el seguimiento para que entonces el manejo farmacológico sea lo más importante y nos dé los resultados que queremos. En las guías de recomendaciones europeas y americanas son amplias y nos muestran todos los medicamentos que hemos revisado con la evidencia que se tiene. Vemos entonces cómo tenemos calcioantagonistas exclusivamente para el paciente con prueba de reactividad positiva y utilizándolos a altas dosis. Vean ustedes cómo para la clase funcional 2 y 3 es amplia la evidencia para la mayoría de los medicamentos, antagonistas de endotelina, fosfodiesterasa, guanidulato ciclasa. Y la evidencia en pacientes en clase funcional 4 exclusivamente es para epoprostenol. El resto de las intervenciones es más compleja. Y nos queda selexipag igual para el grupo 2 y grupo 3 dentro del grupo de prostaciclinas. Hay otra recomendación en cuanto a combinaciones, donde la mayor evidencia la tiene el estudio Ambition, que se hizo con ambrisentanita dalafil. Sin embargo, se extrapola con un menor nivel de evidencia para el resto de antagonistas de endotelina y inhibidores de fosfodiesterasa, que en este caso es sildenafil. Y el resto de los medicamentos, Bosentan, sildenafil, epoprostenol, en pacientes que funcionan 3 y 4 con un nivel de evidencia 2A. Y la titulación, según las recomendaciones de la guía publicada en el 2005 por el doctor Galiel. ¿Qué nos define entonces cómo enfocar el manejo farmacológico del paciente con hipertensión pulmonar? Están las guías clínicas, los estudios clínicos que se han realizado
Y tenemos lo que nos mencionaba Erika en la charla inicial, y es evaluar por clínica y paraclínica. Tenemos hemodinamia, imágenes, péptido, la clase funcional y marcadores muy importantes como los síntomas y hallazgos que hacen definir un alto riesgo o de enfermedad avanzada, como es la presencia de síncope en estos pacientes. El gran grupo de manejo farmacológico en la actualidad, basado en la evidencia actual, debe estar en terapia combinada. Según la evidencia actual, partiendo del Ambition y la disponibilidad de medicamentos, tenemos que el antagonista de receptor de endotelina más inhibidor de fosfodiesterasa o estimulador de guanidinoato ciclasa debe ser la terapia recomendada en pacientes de riesgo intermedio. Si consideramos pacientes de riesgo bajo en monoterapia, este es un grupo pequeño de los pacientes. Y el grupo de alto riesgo, grande o pequeño, es pacientes donde la terapia farmacológica debemos incluir prostanoides. ¿Por qué terapia combinada? Ya lo iniciamos en el estudio Ambition, donde comparan dos terapias, comparándolas con ambrisentan o con sildenafil, y hay un claro beneficio en los desenlaces. Y un punto muy importante, el enfoque en pacientes con falla cardíaca, con VIH, con hipertensión arterial. Si la enfermedad está moderada o severa, usted no empieza en el contexto de falla cardíaca o de hipertensión con un medicamento y venga en 15 días. Empiezas con 2 medicamentos. En falla cardíaca empiezas con 2 y 3 medicamentos y vas sumando. ¿Por qué esperar en hipertensión pulmonar? Antes recomendábamos terapia secuencial. Empiezo un medicamento, cito en 3 meses y adiciono el otro. Hoy en día la evidencia es terapia upfront o de primera línea, arrancar con 2 medicamentos, como lo hemos hecho en enfermedades infecciosas y en otras enfermedades cardiovasculares. Con respecto a la monoterapia, si bien el doctor Nazareno Gallier es muy amigo de la terapia combinada, en esta publicación del 2016, él nos muestra en quienes pudiera considerar monoterapia, sin ser la recomendación o la terapia ideal. Generalmente es pacientes de muy bajo riesgo o de mucha edad con riesgo de intolerancia o con enfermedades mixtas de hipertensión pulmonar, con otras patologías donde el riesgo de complicaciones o efectos adversos sea muy alto. Hablaba Erika con respecto a la prueba de vasorreactividad. Es muy importante que quien tiene vasorreactividad se debe manejar solamente con calcioantagonistas. Para eso es la prueba, para identificar solamente un 5% de pacientes con hipertensión idiopática o hereditaria que tienen ese beneficio. Y en pacientes, dependiendo de su riesgo adicional, ya hay que utilizar terapia combinada con 2 y 3 medicamentos. ¿Cómo seguimos los pacientes? Esto depende muchísimo de cada institución. Es claro que mi recomendación no es en nuestro medio seguirlos con eco y cateterismo. Yo tengo clase funcional, electrocardiografía, caminata, signos y síntomas paraclínicos que nos ayudan. Si todo esto es normal y hay signos o síntomas de deterioro, podemos hacer un eco y dependiendo de eso, un cateterismo derecho. Finalmente, en una publicación reciente donde nos muestran cómo es el enfoque de estos pacientes, hay un algoritmo como en todas las publicaciones de hipertensión pulmonar. Este algoritmo se resume en las siguientes 5 tablas y es basado en los desenlaces de estudios clínicos. Ustedes pueden ver en la presentación lo que yo busco con cada una de las intervenciones en pacientes con signos o síntomas de hipertensión pulmonar que no reciben medicamento. Yo puedo empezar cualquiera de esas terapias, excepto prostanoides, inhalados o parenterales como terapia inicial. Si el paciente se deteriora, o lo veo, en clase funcional 3, yo puedo considerar entonces endotelina buscando esos desenlaces, que es lo que vimos en los estudios clínicos. Puedo buscar inhibidores de fosfodiesterasa o el ribosiguat en este contexto de desenlaces. Si a pesar de estar en clase funcional 3 y tiene deterioro, progresión rápida de su enfermedad, puedo adicionar prostanoides.
Si a pesar de este deterioro el paciente continúa con síntomas, el prostanoide aumenta la dosis, y si el paciente está con antiendotelina, inhibidor de fosfodiesterasa, le puedo adicionar treprostinil inhalado o iloprost inhalado. Finalmente, en pacientes muy enfermos, la evidencia es grande con ibuprofenol, también con treprostinil subcutáneo. Acá estamos trabajando próximamente para tenerlo intravenoso, lo que tenemos es subcutáneo. Y en pacientes que no mejoran con lo que hemos hecho, está el treprostinil, el iloprost, epoprostenol, y dependiendo de la terapia de base, la idea es siempre llegar a terapia triple en pacientes donde no mejoran. Siempre considerar en el curso de la enfermedad remitir el paciente a un centro especializado de hipertensión pulmonar o un centro de referencia para que manejen esos pacientes pediátricos, adultos con hipertensión del grupo 1, combinada con 2, 3 o 4, pacientes que requieran cirugía, pacientes que consideren o que estén en embarazo y pacientes que tengan otras condiciones o comorbilidades. Otro punto muy importante, por lo complejo que es, pacientes que requieran terapia parenteral. Como conclusiones en cuanto al manejo farmacológico, es importante que mientras más temprano inicie el manejo farmacológico, más temprano estabilizo la curva de deterioro, idealmente en etapas tempranas de la enfermedad. Sin embargo, después de más de 30 años de investigación en hipertensión pulmonar, hoy en día nos seguimos gastando 2 años en promedio en diagnosticar hipertensión arterial pulmonar. Algoritmos de manejo hay muchísimos. Este es de los últimos publicados, pero en general todos tienden, basados en la evidencia actual, de hacer primero prueba de vasorreactividad en pacientes con hipertensión pulmonar en clase funcional 2, 3 o 4. Clase funcional 1 no se recomienda. Los pacientes hay que seguirlos cada 6 meses o antes si hay deterioro. Dependiendo de la prueba de vasorreactividad, definir si vamos con terapia combinada con 2 y 3 medicamentos o quiero monoterapia, y lo que es muy importante, en pacientes de riesgo intermedio y alto, el seguimiento es cada 3 a 6 meses. Tenemos en la actualidad 10 intervenciones farmacológicas de 3 vías metabólicas, donde la recomendación inicial es antagonista de endotelina con inhibidor de fosfodiesterasa o con hidratoxiclasa. Y dependiendo de la evolución, considerar otras opciones de manejo oral, inhalado, parenteral, intravenoso o subcutáneo. Siempre pensar en normalizar todos los marcadores de riesgo, o sea, llevarlos en el semáforo a bajo riesgo, según las diferentes escalas o factores de riesgo que tengamos. Y si me falta solamente, así sea un solo parámetro, en zona amarilla, lo que les mencionaba, paraclínicos, clínica, eco, cateterismo o demás. Finalmente, en nuestra paciente, lo que les mencionaba, es muy importante saber que la paciente tiene un riesgo muy alto, es refractaria a manejo parenteral con treprostinil y epoprostenol, se ha considerado en ella manejo paliativo y con doble terapia farmacológica se ha logrado mantener estable con estos parámetros por 2 años, y en la actualidad, teniendo en cuenta su condición clínica, vamos a evaluar nuevamente cómo nos va con iloprost. Este es el enfoque de manejo farmacológico que quería presentarles, y quedo pendiente entonces a lo que el coordinador de la actividad, el doctor Quintero, tenga para mencionarnos. Bueno, doctor Juan Esteban, muchas gracias por su muy buena charla y sobre todo por lograr condensar en tan poco tiempo tanta información al respecto. Los invitamos nuevamente a que nos compartan sus preguntas a través del icono de preguntas y respuestas. Es la manera más fácil de hacerlo para enviárselas a nuestros 2 conferencistas de la noche. Yo quiero iniciar con una pregunta hacia la doctora Erika, y es en cuanto al diagnóstico ecocardiográfico, porque realmente es una aproximación bastante accesible y de bajo costo que permite hacer sospechar la presencia de hipertensión pulmonar de cualquier tipo.
En cuanto a eso, ¿cómo ve a nuestros ecocardiografistas en el país si están preparados para la mayoría al menos para el diagnóstico de esta? Porque cuando mencionaba lo de la correlación entre ecocardiografía y hemodinámica, realmente se ve que ese grupo de pacientes tiene una presión sistólica pulmonar por cateterismo ya un poco alta, de 60 milímetros de mercurio. Cuando la presión está alta, la eco correlaciona muy bien, pero cuando los valores son un poco inferiores, eh, tal vez la correlación de eco y hemodinámica no sea tan estrecha. Entonces, basado en este preámbulo, la segunda pregunta, ¿cuándo hacer cateterismo derecho a pesar de que la ecocardiografía no sea concluyente? Gracias, doctor Quintero. Es una excelente pregunta. Si bien es cierto que en el medio en el que estamos viviendo, en el cual se debe producir y se deben hacer las cosas, definitivamente el grupo de ecocardiografistas con el que contamos a nivel nacional, cada vez las cosas son mejores. Los reportes son reportes confiables y reportes que cada vez nos están dando más la regurgitación tricuspidia, y no solamente con la PSAP, que era la que claramente hace unos años nos basábamos como tal. Cada vez vemos más reportes de velocidades de regurgitación y hallazgos en el ecocardiograma como los habíamos descrito en su momento. Entonces, claramente cada vez los reportes de estos ecocardiogramas son mejor. Creo que contamos con un muy buen grupo de colegas ecocardiografistas a nivel nacional que hacen muy bien las descripciones y nos pueden ayudar muchísimo en la orientación. Adicionalmente, digamos que si bien es cierto que se venía conociendo algunas cosas de las medidas como tal, des en cuenta cómo es últimamente, cómo nos apoyan, y fueron las guías las que nos fueron mostrando el apoyo de esos hallazgos que encontramos en los ventrículos, en la aurícula, y que iba sumando puntos junto a la regurgitación tricuspidia para poder hacer un diagnóstico cada vez más certero de hipertensión pulmonar. En cuanto a la segunda pregunta, claro, o sea, tú lo has dicho, y ¿qué más puedo hacer? O sea, yo veo a este paciente y lo veo muy sintomático, pero el ecocardiograma como que no me da cuando, hágame el cateterismo, ¿cómo lo sustento? Pues claro, mira a esos pacientes que están sobre todo en el grupo 1, ¿no? Mira a ese paciente que está sintomático. Si nos vamos al caso de Helen, mira cómo ella, por ejemplo, quitémonos obviamente el antecedente que tomaba anticoagulantes orales, supongamos que es una persona con una coinfección con VIH y que estuviera, me estoy ahogando, por favor, me está dando dolor en el pecho, y que estamos determinando que hay una disminución de clase funcional, que le hacemos la prueba de esfuerzo, le hacemos una caminata de 6 minutos y documentamos que tiene efectivamente una disminución. Entonces creo que es ahí el hecho de que debemos basarnos en la clínica y en otras ayudas diagnósticas para poder hacer el cateterismo y confirmar el diagnóstico. Pero un punto importante, yo creo que el cateterismo derecho debe ser la herramienta final para confirmar el diagnóstico en todo paciente con hipertensión arterial pulmonar del grupo 1 y del grupo 4. En algún momento hay alguna dificultad en cuanto a la urgencia de empezar el manejo farmacológico y lo podamos empezar, puede que se haga, pero siempre es importante tener en cuenta que el diagnóstico sigue siendo hemodinámico, a pesar de que el screening ecocardiográfico, como lo menciona la doctora Martínez, está muy bien establecido, teniendo en cuenta los múltiples parámetros que se pueden evaluar con esta herramienta. Perfecto. Continuando con la doctora Martínez, hay una pregunta de Rafael Martín Suárez. ¿Cuál es la variación de las cifras de presión pulmonar según la altura, de acuerdo al nivel del mar? Y para complementar otra pregunta más acá de la sesión, ¿cuál es la recomendación para el paciente con diagnóstico de hipertensión pulmonar en cuanto a su vivienda en la altura? Juan, ¿quieres? Con respecto a la altura, hay una variación mínima en cuanto a los valores, pero el enfoque sigue siendo igual. El manejo farmacológico, el enfoque diagnóstico y terapéutico de los pacientes no va a cambiar con respecto a que el paciente esté en Bogotá o esté en la costa. Lo que sí es cierto es que la intervención farmacológica de los pacientes va a ser muchísimo mejor, teniendo en cuenta la altura, es en zonas cercanas al nivel del mar. Y es por eso que en pacientes, en la parte donde yo trabajo, que es en el suroccidente,
pronto en la parte de arriba para Erika, a los pacientes de Pasto, de Nariño, se les recomienda en su momento trasladarse a otras zonas. En nuestro medio es para Cali, con una mejoría muy importante. Pero con respecto a los valores hemodinámicos, es muy poco lo que uno tenga que cambiar con respecto a la altura, estando, por ejemplo, en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Juan Esteban. No hay diferencia para nada, ni a nivel del ecocardiograma, ni a nivel del diagnóstico definitivo, como lo decía Juan hace un momento. Definitivamente el cateterismo es el que nos hace el diagnóstico y nos confirma, sobre todo ese valor como tal, y no cambia con la altura propiamente dicha. Vemos pero Álvaro, pero sí cambia, sí es cierto eso, pero sí cambia importante el manejo del paciente, la tolerancia del paciente. Sin embargo, hay otra patología que al menos yo no conozco muy bien, y es la hipertensión pulmonar de grandes alturas. Por eso es distinto, y eso es más que todo en alpinistas, en la gente que viaja, que escala y ese tipo de deportes. Pues es algo muy distinto. Pero en cuanto al manejo farmacológico, no cambia. En cuanto al paciente, la tolerancia, sí, la recomendación es que baje a niveles más cercanos al nivel del mar. No, mira qué es lo que tú estás diciendo, Juan Esteban, en cuanto a la parte de cómo responde el paciente al tratamiento farmacológico. Y es que tenemos pacientes, por ejemplo, aquí en Barranquilla, con una presión de la arteria pulmonar muy elevada y que llevamos a tenerlos con una excelente clase funcional, que por el contrario, cuando están al nivel, por ejemplo, de Bogotá, definitivamente con presiones menores, ¿cierto? La clase funcional es muchísimo peor. Entonces, en cuanto a la sintomatología, eso sí cambia de una forma importante, pero el valor, el número, no está influenciado por el sitio en el que se realice el estudio. Perfecto, gracias. Juan Esteban, Félix Quevedo nos envía dos preguntas. La primera es en cuanto a la escala de riesgo, en cuanto a bajo, intermedio o alto, si hay una variable que pese más. Y también pregunta si existe evidencia en cuanto a migrar a un paciente de sildenafil o ambrisentan de acuerdo a la escala de riesgo presentada. Con respecto a una recomendación, voy por la segunda. Migrar de sildenafil a ambrisentan o cualquier otro tipo de intervenciones, no hay una escala específica que me diga con cuál empiezo. Sabemos que hay 3 vías moleculares. Si es monoterapia, puedo escoger. Si me preguntan, yo en nuestro país, ¿por cuál? En nuestro centro, en la clínica de hipertensión arterial pulmonar de la Fundación Vallis, ¿con cuál empezamos? Nosotros, Bosentan. ¿Por qué? Porque no requiere MIPRES. Y relativamente lo entregan más fácil. Yo hoy hice el ejercicio, entré a la plataforma del MIPRES y vi cuáles requerían justificación, porque siempre han dicho que en general no se requieren, y todos me dejaron hacer justificación, teniendo en cuenta que el que no dejaba es Bosentan. Empezamos generalmente con ese, pero no hay ninguna algoritmo que me diga cuál sí o cuál no. Y la primera pregunta que me hiciste fue si la escala de riesgo, en la escala de riesgo hay una variable que pese más. Yo te diría, en este momento, por peor pronóstico, síncope y hemoptisis, que hablan de mayor dilatación de cavidades derechas y mayor compromiso de cavidades izquierdas como síncope, y mayor dilatación vascular y ruptura vascular como hemoptisis. Sin embargo, yo no tengo síncope, pero tengo que hacer funcionar MIJA-4, esa será la que más pese. Y lo que mencionábamos, yo tengo 13 variables en verde y una en amarillo, esa va a ser la que más pese. Peor pronóstico, síncope y hemoptisis. Perfecto. Hay varias preguntas en cuanto a la disminución del valor de corte para la presión pulmonar media en cuanto al cateterismo derecho. ¿Qué opinión les merece y a partir de cuánto se están empezando ustedes tratamiento con qué valor de presión pulmonar? Bueno, con el diagnóstico, sí. Claro, supremamente interesante, y era lo que decíamos, ¿cierto? De una forma arbitraria veníamos acostumbrados, porque la verdad es que no habían estudios para tener ese número de 25, ese número de 25 mágico. Las guías lo disminuyeron o lo bajaron a 20, sin embargo, todos los estudios están hechos con 25 por encima de 25. Entonces, no sé, Juan, nosotros iniciamos tratamiento
es o tomamos, si bien es cierto, hacemos el diagnóstico, el seguimiento, teniendo en cuenta el valor de 20, que es lo que nos dice, por supuesto, NISA 2018, pero ya iniciamos más el tratamiento teniendo en cuenta la presión por encima de 25. Yo le diría al doctor Quintero, si alguien quiere hilar tan fino y llegar a estos valores, es porque ya todo paciente por encima de 30 o por encima de 25 lo tiene bien tratado y bien estudiado. Eso se lo dejo al doctor Gallier, al doctor Benza, al doctor Hooper. Mi sugerencia es que sigamos con lo que tenemos. Lo que se busca con esto que plantearon ellos con el 6º Simposio Mundial es buscar hacer más cateterismo derechos. Me parece maravilloso en sitios donde se pueda. Yo te diría, así como muchas otras patologías cardiovasculares, si vamos a migrar a la zona gris que teníamos, donde no sabíamos qué hacer, es porque ya los pacientes que salen de la zona gris los tenemos bien identificados. Pero para Colombia no es la realidad. Tenemos muchos pacientes con EPOC manejados con medicamentos que no convienen. Muchos pacientes con falla cardíaca manejados con esos medicamentos donde no hay ningún beneficio. Y pacientes con hipertensión arterial pulmonar donde no hemos hecho cateterismo cardíaco derecho y no hemos empezado los medicamentos. Sí, haciendo o reforzando lo que acaban de mencionar los expositores con respecto al mal tratamiento de la hipertensión pulmonar cuando no se identifica específicamente el grupo. Y de hecho hay 5 o 6 preguntas aquí en el chat con respecto al uso de vasodilatadores en hipertensión pulmonar del grupo 2, del grupo 3. Yo quiero solo decirles de la experiencia en la clínica Cardiovida acá en Medellín, de los pacientes que tienen el grupo de hipertensión pulmonar, que fueron, digamos, todos congregados, que eran de 1 o 2 EPS y fueron todos congregados en el centro, en un centro de excelencia en hipertensión pulmonar. Se detectaron que entre el 25 y el 35% de los pacientes recibían medicación vasodilatadora y no tenían indicación para ello. Es decir, y de hecho la doctora Erika lo mostraba, muchos pacientes estaban mal clasificados y por eso la importancia de hacer énfasis en un buen diagnóstico para ofrecer el tratamiento indicado al paciente que realmente obtenga beneficio, además que son terapias sumamente costosas. Hay una nueva pregunta. No solamente eso, doctor Quintero, los que manejamos falla cardíaca, ¿cierto? Y sabemos que la hipertensión, y se ha estudiado, claro, obviamente muy bien al paciente, y sabemos que esa hipertensión pulmonar es más del grupo 2, ¿cuántos encontramos con vasodilatadores, no? Entonces, claramente lo ve uno en la práctica diaria, la forma inadecuada del tratamiento. Donde además los efectos son deletéreos. Bueno. Pregunta un espectador anónimo, Jorge Eliezer Gualteros, indicación de trombectomía en caso de embolismo pulmonar, si se indica en embolia recurrente y qué centros del país lo realizan. En pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica, documentemos el diagnóstico. Paciente con TEP que hace hipertensión pulmonar que persiste después de 3 a 6 meses de adecuado manejo anticoagulante. El ideal, según las guías, es que este paciente, antes de empezar manejo farmacológico, vaya a tromboendarterectomía. Si no es posible, vaya a angioplastia terapéutica o como puente a tromboendarterectomía. Sin embargo, en nuestro medio no siempre es fácil. Yo tengo un paciente sintomático que va para la cirugía, pero la autorización de esa demora 1, 2, 3, 6 meses. Hablando con expertos a nivel mundial, les hemos preguntado si hay algún beneficio de manejar los pacientes farmacológicamente como puente a la cirugía. Nos han dicho que también lo hacen. Específicamente lo preguntaba con la doctora Irene Lange. El paciente se trata y llega mejor a la cirugía. Se hace tromboendarterectomía. Hay centros que lo hacen, sí. ¿Qué centros lo hacen? No tengo conocimiento específicamente. Sé que en Cardiovid lo hacen, sé que en Bogotá lo hacen, en la Fundación Valle del Lili lo hacen, y los resultados dependen mucho de la curva. Lo que sí es, el éxito de la tromboendarterectomía radica en que mientras más grandes los trombos, más ramificados los saque, mejor el resultado. ¿El resultado cuál es? Es que el paciente con hipertensión arterial pulmonar queda sin medicamentos, solamente anticoagulado. Sí, es la única causa curable de hipertensión pulmonar hasta el momento
Y naturalmente los trombos deben cumplir unas características que permitan que se puedan acceder desde el punto de vista quirúrgico, porque hay fenómenos de trombos distales en donde no es posible que llegue el cirujano y la cirugía no tiene ninguna utilidad. Se han visto casos de pacientes con otro grupo de hipertensión pulmonar, específicamente tipo 1, que son llave cirugía, sin ningún resultado óptimo. Álvaro, hay un comentario, y es que en los pacientes que menciona Álvaro, con trombos distales, hay un grupo cada vez mayor, liderados en Australia, Alemania y Asia, para angioplastia pulmonar, que cada vez más va ganando terreno en estos pacientes. Y otro punto muy importante, en la clasificación nueva de hipertensión pulmonar, recuerden que el grupo 4 no es solamente trombos, también es, en nuestro medio, parásitos, masas, y otro tipo de compresión extrínseca. Perfecto. Hay una pregunta acá muy específica que dice que ¿por qué no iniciar con antagonista receptor de endotelina tipo macitentan? Juan Esteban. Sí, bienvenido sea el manejo. Como te digo, no hay una recomendación específica que sea bosentan o que sea lo otro. Sí se puede, tenemos la evidencia clínica y puedes empezar con macitentan, no hay ningún problema. Se puede, lo importante es iniciar, evaluar en 3 meses todos los indicadores y con la terapia, que sea que iniciemos, llevar el paciente a que la totalidad de sus parámetros del semáforo estén en verde. Sí, el estudio Serafín de todas formas se inclina un poco en pacientes que se iniciaron tratamiento con inhibidor de fosfodiesterasa 5, se inclina más por usar macitentan que otro tipo de antagonista de endotelina. Sin embargo, pues no es un nivel de evidencia muy fuerte. Pero lo más importante es lo que menciona Juan Esteban, que una vez instaurado el tratamiento, estemos pendientes del seguimiento para predecir ese paciente hacia dónde va, si ese paciente mejoró sus parámetros clínicos, ecocardiográficos y hemodinámicos, o por el contrario, ese paciente viene en deterioro, en donde haya necesidad de adicionar más medicamentos, escalar en la terapia, lo que permita mejorar su pronóstico. Así como, por ejemplo, en el paciente con hipertensión tromboembólica, donde voy a considerar manejo farmacológico, la recomendación inicial sería ribociguat. Eso no me excluye que yo pueda considerar otras terapias. Lo que sí es cierto es que el manejo de la hipertensión arterial pulmonar, que estamos hablando acá, aplica exclusivamente para el grupo 1 y para el grupo 4. Para el grupo 2, el manejo es falla cardíaca, y para el grupo 3, el manejo de la enfermedad pulmonar. Pero en pacientes de hipertensión arterial pulmonar del grupo 1, que esté asociado a enfermedad del tejido conectivo o al VIH o enfermedad hepática portopulmonar, el manejo inicial es de su enfermedad de base o condicionante de hipertensión pulmonar. Perfecto. Yo creo que con esta última intervención que acaba de hacer Juan Esteban quedan resueltas unas 4 o 5 preguntas que hacen referencia a si todo el armamentario terapéutico para el terapéutico farmacológico para el paciente con hipertensión pulmonar sirve indistintamente en cada uno de los 4 grupos, en cada uno de los 4 o 5 grupos. Eso debe quedar claro y ese es de los mensajes más claros de este webinar. Yo te hago 2 comentarios con lo que decían, para que no nos pase. Anticoagulación en el grupo 4 y en el grupo 1 en hipertensión idiopática y familiar. Y otro punto importante es que hoy en día, en pacientes con hipertensión arterial pulmonar, si bien el embarazo no es una contraindicación, en la paciente que desee embarazarse debe estar en clase funcional 1 o 2 y ser manejada en un grupo de referencia o de alto riesgo obstétrico. Tú lo has dicho con ese grupo tan terriblemente importante que son las maternas, porque es que la mortalidad es terriblemente alta asociada y deben ser pacientes que deben ser manejados en un centro especializado, porque el seguimiento debe ser muy, muy estricto. Es más o menos la mortalidad puede llegar hasta un 30% por una disfunción severa del ventrículo derecho. Entonces, lo que tú acabas de decir es sumamente importante. El grupo de las embarazadas es un grupo demasiado especial. No es una contraindicación absoluta de no embarazarse, por supuesto, pero debe estar muy compensada y debe llevarse un control terriblemente estricto como tal. Bueno, 2 preguntas más, porque creo que vamos cerrando para pasarnos 10 minuticos nomás.
uso de espironolactona en pacientes con hipertensión pulmonar, y el otro es si en el país hay centros que estén realizando tromboendarterectomía. Perdón, angioplastia en pacientes con hipertensión pulmonar del grupo 4. Pues Álvaro, ayúdame vos con lo de angioplastia. Yo sé que nosotros en la Fundación Valle de Lili estamos en plan de trabajar con el grupo de hemodinamia, capacitarnos con la doctora Pilar Escribano en España para hacer angioplastia. Yo sé que el doctor Gilberto Estrada en Bogotá me había mencionado que ellos están trabajando en angioplastia, pero no sé si ustedes saben en otros centros. Yo realmente no conozco un centro pues que tenga mucha experiencia en angioplastia. Lo que yo sí les digo es que la angioplastia pulmonar es en pacientes que, digamos, tienen contraindicación para tromboendarterectomía, pacientes con trombos distales. La intervención se hace en 1 o 2 segmentos pulmonares cada 15 días y en forma periódica y repetitiva con muy buenos resultados. Obviamente no es extracción del trombo curativa, como mencionaba el doctor Quintero, pero sí sirve. Con respecto a la espironolactona, terapia coadyuvante en el manejo de la hipertensión arterial pulmonar, seguramente para disfunción ventricular derecha, pero no hace parte de los medicamentos modificadores de la enfermedad, como son los que mencionamos por la vía molecular. Bueno, yo les agradezco, doctores, por sus excelentes presentaciones. Oye, Álvaro, ahí me comenta el doctor Carvajal que lo están haciendo en Chayo, me dice el doctor Selim Alcún, y en la Fundación Cardioinfantil, el doctor Carvajal. Gracias por la información. Muchas gracias, muy interesante saberlo. Bueno, entonces, para despedirnos, gracias por las excelentes charlas, gracias por sus acertadas preguntas. Quiero comentarles que tuvimos como 221 personas por Zoom y algo más de, creo que 50, no sé si Jorge me puede decir por Facebook Live. Más de 100 más. 100. Alcanzamos a 326 personas más o menos. Perfecto, yo creo pues que muy taquilleros, doctores, les agradecemos mucho, los esperamos en estas actividades y nuevamente agradecemos a la sociedad, al capítulo y a Bayer por permitir el desarrollo de este encuentro esta noche específicamente. Muchas gracias y feliz noche. Chao. Gracias. Bueno, gracias a todos, específicamente al doctor Rivera, que es el presidente del capítulo, al doctor Pena, el presidente de la sociedad, a Erika también muchas gracias y al doctor Quintero por la moderación. Jorge, muchas gracias. Muchas gracias para todos y de verdad qué bueno y que nos podamos encontrar todas las semanas acá. Gracias, Jorge, por el apoyo. Nuestro soporte. Mucho gusto, doctores.